eh, imagen. Muy bien. Entonces, la distancia entre centros sería la distancia entre el eje, de eje a eje, ¿no? La distancia entre centros sería eso, ¿no? Ahora, aprovechando esta imagen de acá, esto no lo vamos a usar nosotros porque este es un tornillo transportador, ¿no? O sea, el tornillo transportador es diferente al tornillo que estamos viendo aquí, que vendría a ser el tornillo que transmite potencia, ¿no? Acá es el que vamos a hacer nosotros, tornillo sin fin, rueda dentada. Es el que estamos haciendo nosotros, ¿no? Rueda dentada, tornillo, ¿no? Como pueden ver en el transportador, pues no hay ruedas, ¿no? Hay rueda ahí. Bien. Entonces tenemos la distancia entre centros y con esa distancia entre centros vamos a ver, vamos a estimar el, el área, el área que proyecta esta transmisión. Vamos a poner acá caja reductora. Muy bien. Entonces, esta caja reductora, esta de aquí, por ejemplo, ¿no? Esta caja reductora, la superficie que tiene en en las 6 caras, ¿no? Se estima con la distancia entre centros, ¿no? Eso es lo que hace esta fórmula, ¿no? Estas superficies laterales, estas superficies laterales del, de la caja reductora, se estiman, se estiman con esta expresión, ¿no? Es una aproximación. Entonces, Agma lo que dice, ¿no? Que si tomas la distancia entre centros y lo elevas a 1.7, más o menos eso vendría a ser el área lateral, las áreas laterales por las cuales disipa el calor la caja reductor. Así es como se calcula este valor de área o superficie. Bien. Después hay un coeficiente, el coeficiente global de transferencia de calor, ¿no? El coeficiente global de transferencia de calor, que lo que hace es eh, determinar el calor que fluye de internamente hacia el medio ambiente, ¿no? De dentro de la caja hacia afuera, ¿qué calor es el que se está disipando? Eso es lo que me dice. Entonces, hay un coeficiente global. El coeficiente global incluye, pues, el coeficiente, digamos, por conductividad, el coeficiente por se llama el otro, parte de radiación, conductibilidad y el de convección, ¿no? Por convección. Entonces, esos 3 coeficientes, hay un coeficiente global y acá se está estimando, ¿no? Se ha puesto un coeficiente combinado de transferencia de calor, porque es convección, conducción, radiación, todos los medios de transferencia de calor que se pueden tener en cuenta. Ese coeficiente está aquí, ¿no? Acá lo determina con una figura, la figura 8. Me parece que Chigley también tiene una fórmula para determinar este coeficiente. Este coeficiente, y en este caso, se determina en función de este valor C también. Bueno, como le digo, es una aproximación, por lo tanto, estamos usando una superficie aproximada, un coeficiente global aproximado. Tenemos un delta de temperatura entre el interior y el exterior. Tenemos la temperatura del medio ambiente, la parte externa, y la temperatura interior. Normalmente la temperatura interior es la temperatura que alcanza el lubricante, el refrigerante que está internamente en la caja, ¿no? Entonces, se usa el máximo permisible en el lubricante, en este caso 70, y se está tomando como un valor medio la temperatura ambiente 20. Por eso es que tenemos acá
esta diferencia de 50 grados entre el interior y la superficie del medio ambiente, ¿no? En eso se calcula la cantidad de calor que puede disipar. Esta cantidad de calor se transforma en unidades de potencia, ¿no? En, en CB, en caballos de vapor, y se determina, digamos, la potencia térmica. Este de acá me dice que la potencia térmica es 13.6. Eso quiere decir que acá se podría estar generando una cantidad de calor perdida al transmitir 13.6 que esta caja puede disipar, ¿no? Esto es lo que puede disipar. Entonces, puede disipar esta, esta cantidad de calor y esa cantidad de calor corresponde a una generación, a una transmisión de 13.6 caballos. Eso es lo que me está diciendo esta fórmula. Bien, entonces, nuevamente, como hemos visto para los engranajes cilíndricos, ¿no? Y las diferentes fallas, es sencillamente, en este caso, pues determinar la carga máxima y la potencia máxima que se puede transmitir. Muy bien, entonces acá está lo que decíamos hace un minuto, ¿no? ¿Cuál es la potencia de diseño? ¿No? La potencia de diseño es mayor que la potencia de trabajo, ¿no? La potencia de la aplicación, de la aplicación. Entonces, en este caso, pues saben ustedes, ¿no? La potencia que yo calculé, que la potencia de diseño que yo he calculado es 11.62. ¿No? Y el factor de servicio, el factor, digamos, de diseño es 1.25. Eso quiere decir que mi potencia de aplicación, la potencia de trabajo que yo voy a recomendar es de 9.3 CV, ¿no? Y claro, o sea, si yo lo pusiera al revés, yo diría, ¿no? La potencia de trabajo es 9.3, 9.3 la potencia de trabajo, lo multiplico por el factor 1.25, mi potencia de diseño debe ser 11.62, ¿no? Entonces, el procedimiento al revés. Muy bien, entonces no es muy complicado, en realidad no es complicado para calcular esta de tornillo sin fin rueda dentada, ¿no? Acá Ingeniero, y la potencia térmica que indica eh, que he perdido eh, esa energía por segundo. no, 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 no. A ver, vamos a repetir Marco Aurelio, ¿no? Marco Aurelio. Vamos a repetir. Mira, esta es la cantidad, el área, ¿estás viendo, no? Este es el área que estimamos disipa calor. De 0.93 metros cuadrados es la superficie que disipa calor, ¿ya? El coeficiente global estoy estimando en 2.87, también es una estimación. Y la diferencia de temperatura, digamos, entre la temperatura ambiente y la temperatura máxima del lubricante, que es 70, es 50 grados. Entonces yo no quiero que el lubricante se caliente se eleve la temperatura más de 70 grados, ¿no? Puede ser menos, pero 70, más de 70 no. Entonces yo pongo acá como límite 70 y este sería la diferencia de temperatura. Entonces, ¿cuánto puede disipar la caja? La caja puede disipar el área por el coeficiente, por el delta de temperatura. Entonces, esto es lo que puede disipar, 133 kilogramos metros sobre segundo. Esa es la cantidad de calor permisible, digamos, que puede salir por la caja reductora. ¿De acuerdo? Muy bien. Como esto es lo que puede disipar, la pregunta es,
¿Cuánta potencia se puede generar para que no se sobrepase este valor? Bueno, entonces acá está la eficiencia, la eficiencia. Entonces, por ejemplo, por acá vamos a ver más arribita, más arriba, creo que está. Aquí está. Perdón. Entonces, aquí yo he calculado la potencia perdida. Mira, ¿cuánta potencia, cuánta potencia se pierde? ¿Cuánta es la potencia que se pierde en fricción? ¿No? ¿Cuál es la potencia que se pierde en fricción? 1,48 me sale la potencia que pierdo en fricción. 1,48 pierdo en fricción. Entonces, esta potencia que pierdo en fricción, cuando produzco 13,37 CV, ¿a dónde se va? Yo produzco 13,37 CV, ¿de acuerdo? Útil tengo 11,62, o sea, lo que el torque que tengo en el eje me transmite una potencia de 11,62. Pero la potencia total que estoy transmitiendo es 13,37. ¿Dónde se va este 1,48? ¿Qué dice Marco Aurelio? El calor, En calor, exactamente. Entonces, si esto es lo que se genera en calor, esto es lo que se genera en calor, para que no se eleve la temperatura del lubricante, ¿cuánto calor tiene que salir por las paredes? 1,48, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, este calor tiene que poder disiparse. Y la capacidad de disipar calor fuese solamente de 1 y no 1,48, ese 0,48, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se vaya incrementando la temperatura interior. Bueno, entonces, lo que te dice esta... Pausa. Creo que es la computadora. Sí. Entonces, lo que te dice este cálculo es que este cálculo que te dice es que esta potencia, ¿no? La potencia térmica, que es 13,6, lo que te dice que es la potencia que podría transmitir, y es que el, para que el aceite no se caliente, ¿no? Para que no se suba la temperatura más de los 70 grados dentro de la caja reductora. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, puede transmitir hasta 13,6 la, digamos, puede puede disipar suficiente calor como para poder transmitir 13,6. Pero mecánicamente, mira, 13,6 sería la potencia máxima que puede transmitir el reductor sin que se eleve la temperatura en el interior, 13,6. Pero mecánicamente, ¿cuánto puede transmitir? Mecánicamente, ¿cuál es la potencia de salida? Potencia de salida. Si lo vemos acá arriba, potencia de salida solamente es de, potencia de salida solamente es de 11,62. ¿Te das cuenta? Entonces,
Estos 11,62 no son menores que el 13, que es la capacidad térmica que puede transmitir. No sé si me dejé entender, Marco Aurelio. Entonces, Sí, ingeniero. la potencia térmica es 13, pero mecánicamente solamente puede transmitir 11. Sí, ingeniero, gracias. Lo entendí muy bien. Ya, correcto. Bien. Entonces, la idea es que tengamos claros estos detalles y como le decía, con la ayuda de su compañero, ¿no? Bueno, cada uno tiene que hacer su fórmula, tiene que hacer su memoria y cálculo, ¿no? Su formulario, y no va a haber mayor dificultad en resolver el problema, ¿no? Lo único que ustedes van a tener que tener en cuenta es que los datos correspondan. Entonces, ¿por qué, eh, digamos, si los estudiantes me preguntan, ¿por qué es que el estudiante eh, sale mal, ¿no? Sale mal en estos casos. Bueno, en primer lugar, yo muchas veces utilizo los mismos, eh, digamos, parámetros. Es decirles, yo utilizo esta relación, por ejemplo, de transmisión. Número de dientes 53, número de entradas 2. La relación de transmisión en tornillo sin fin rueda dentada se calcula utilizando el número de dientes de la rueda entre el número de entradas del tornillo. Entonces, 53 entre 2, 26,5. Y yo puedo poner igual, la rueda la puedo poner 53 dientes, el mismo número de entradas, ¿no? Aquí en la información del problema me dice, por ejemplo, si la temperatura del lubricante máximo es 70 grados, esto lo cambio y le pongo 80 grados, por ejemplo, ¿no? La distancia entre centros 200, yo utilizo la misma distancia entre centros, ¿no? Y en lugar de ser rueda dentada de bronce fundido en molde de arena, digo pues rueda de bronce, ¿no? Rueda de bronce centrifugada. ¿De acuerdo? Entonces, todo es igual, solamente he cambiado rueda de bronce centrifugada. Entonces, me van a venir acá y van a encontrar que encuentran el mismo ángulo de presión, el mismo ángulo de la hélice, ¿no? Todo esto lo encuentran igual, la misma velocidad, también sale la misma velocidad, me he cambiado la velocidad. Y digamos, esta expresión es la misma. Bueno, pero yo hice un cambio, ¿no? Yo hice un cambio. En lugar de 700, acá KS, que es para el material de la rueda fundida en arena, 700, le he puesto bronce fundido en bronce centrifugado. Y acá entonces ya no es 700, sino 1000. ¿De acuerdo? Y entonces el estudiante, como ha visto que este sale 7,29, que sigue siendo los mismos valores, muchas veces ya no calcula, ¿no? Ya no reemplaza este valor de 1000 que he puesto como dato en el problema, sino sigue poniendo ahora igual 700. Y lógicamente acá el resultado falla. Entonces, por eso es que yo ahora les estoy diciendo que los solucionarios no van a estar permitidos en el examen. Pueden usar formulario, ¿no? Pueden poner la fórmula. Esta fórmula sí puede estar, ¿no? Lo que no debe estar es esto de acá. Bueno, entonces, coloquen las fórmulas, pero no los datos. De manera de que no haya problema a la hora de
hacer los reemplazos, porque aquí, como yo ya cambié el material, ya no deben poner 700, sino deberían haber puesto 1000. ¿No? Lógicamente el estudiante copia igual y lógicamente el resultado sale igual. ¿No? Entonces, ustedes lo que tienen que estar atentos es en la información que se les está dando. ¿No? Si es centrifugado, va a cambiar el material. Ahora, yo también puedo cambiar, dejar toda la geometría y el material igual, pero puedo cambiar la velocidad. Entonces, si bajo la velocidad a la mitad, lógicamente todo es lo mismo, la velocidad de salida también va a reducirse a la mitad. Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces, no hay mayor dificultad en que ustedes calculen esto de la potencia. Pueden hacerlo tranquilamente. ¿Sí? Donde hay una discusión, yo trato de aclararlo siempre que hago la clase, trato de aclararlo, y es lo siguiente, miren, este es el ancho de la rueda y este es el círculo exterior del tornillo, el tornillo. Con el tornillo de acero, este círculo viene a ser el círculo exterior. Y el círculo, lo que está punteado, que está con línea intermitente, vendría a ser el círculo de paso, ¿no? Donde se considera que la fuerza se está transmitiendo. Ahí sería la línea punteada. Muy bien. Entonces, el ancho, se está calculando, el ancho se está calculando considerando este, el contacto entre el diente de la rueda y el filete del tornillo. Entonces, observen ustedes que se toma, voy a copiarlo aquí, al Paint lo voy a poner para poder manipularlo. Entonces, observen ustedes que acá yo puedo trazar la tangente a la línea, al diámetro de paso, ¿no? Una tangente al diámetro de paso, aquí, ¿de acuerdo? Y entonces yo voy a tener, observen ustedes, y tengo acá el radio de paso acá, el diámetro exterior acá, este vendría a ser el radio del diámetro exterior, círculo exterior, y tendría el, el radio, digamos, al círculo de paso aquí. Entonces, observen ustedes que acá tengo la mitad del ancho de la rueda. Esto de aquí es la mitad del ancho de la rueda, ¿no? La mitad de esto, la mitad del ancho de la rueda. Entonces, yo podría calcular el ancho total, ¿no? Bien, lo que ocurre es que en algunos casos, los textos presentan como que el ancho puede ser mayor, es decir, que yo puedo tener un ancho más grande, ¿no? Voy a hacer con otro color, voy a ver con azul. Yo podría tener este ancho así, miren.
este ancho así. Ahí está. De la rueda podría ser este ancho azul. ¿Ya? Este ancho azul podría ser la rueda. Perdón, el ancho de la rueda, ¿no? Este rectángulo azul sería el ancho de la rueda. Pero observen ustedes que el diámetro no se ha ampliado, pues, ¿no? El diámetro de paso, el diámetro de exterior sigue siendo este. El diámetro exterior sigue siendo así nada más, ¿no? Entonces, observen que por más que yo haga la rueda más grande, el ancho de la rueda más grande, el tornillo, el tornillo ya no choca aquí, ya no hace contacto, ¿no? Ya no hace contacto, ¿de acuerdo? Entonces, por más que yo haga esta dimensión mayor, no va a poder hacer contacto con el filete, ¿no? Entonces, por esa razón, muchas veces los estudiantes cometen el error, como en el caso de los engranajes interrectos, etcétera, que uno puede ampliar el ancho para aumentar la potencia que se puede transmitir. Aquí no, ¿no? Esto no va a funcionar, porque aquí ya no hay contacto, pues, ¿no? Ya no hay contacto en este caso, ¿no? Entonces, eso nada más tengan cuidado a la hora que se está determinando. Bien, con Profesor, eso, disculpe, ¿el azul cuál es? El azul es el diámetro de la rueda, la no, entrada. el azul viene a ser el ancho de la rueda. Este ancho de la rueda, este ancho de la rueda que está acá, ¿no? Yo le he ampliado aquí, ¿no? Así lo he hecho. Este ancho de acá, ¿no? Este ancho lo he ampliado, ¿no? Entonces, yo amplío el ancho, pero no está, digamos, ya esto que he agregado ya no hace contacto, pues, ¿no? Ese es el problema. Ese es el detalle, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces, tienen que determinar este ancho que hace contacto. Eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Bien. Y este es el círculo, viene a ser el círculo del diámetro exterior, el círculo amarillo, el círculo del diámetro exterior del tornillo. Eso es lo que tenemos. Bien, entonces, si tienen cuidado como le digo, en determinar estos valores, eh, no va a haber mayor dificultad, ¿no? Y como le decía, respeten pues acá está la fórmula para calcular esta es la expresión, ¿no? Diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro de paso al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, ¿no? Viene a ser lo que les he estado mostrando gráficamente, ¿no? Ahora, que geométricamente, este es el ancho efectivo, pero que geométricamente el ancho de la rueda, digamos, por razones constructivas, por la fabricación, se considere 5% más que el efectivo, o sea, un poquito más ancho. Eso es para que uno pueda, pues, digamos, centrar la rueda aquí, ¿no? Pueda uno alinear con facilidad. Entonces hay un poquito más de ancho, pero eso no es un ancho efectivo, ¿no? No va a hacer contacto, ¿no? Bien, eso es lo que teníamos aquí en claro. Entonces, la idea es que hagamos nuestro formulario, tengamos bien claro
¿no? Uno de estos conceptos, ¿sí? Y con las fórmulas en forma correcta, ¿no? Hay que tener cuidado con las unidades, le repito, ya que no se cometa ningún error. Acá ya hay un ejemplo de aplicación, ¿no? Hay ejemplos al final del texto también, que pueden aplicar, ¿no? Con estas fórmulas, el compañero Gómez probaría, ¿no? A ver, prueben, a ver, con estos datos de acá, prueben con el ejemplo, debe salir el mismo resultado para ver que sus fórmulas están correctas o no, ¿ya? Muy bien. Bueno, con eso es lo que quería avanzar el día de hoy. No sé si hay alguien que quiera hacer parte de su exposición, de sus trabajos. He quedado con algunos alumnos pendientes, ¿no? No me equivoco, había algunos problemillas por ahí con la comprensión de un cálculo que habían hecho. No me- Profesor, disculpe, mi grupo quiere hacer su... Bueno, no lo había... La última vez no lo escuchó completo nuestra exposición. Si va a utilizar esta grúa para poder hacer montajes de transformadores. Para ello habíamos buscado aproximadamente cuánto eran los pesos de algunos transformadores. Hemos conseguido que algunos podrían llegar hasta 8 toneladas aproximadamente. Bueno, eso fue más o menos lo que habíamos comentado la vez pasada. Y bueno, ya esto había puesto a mi compañero y habíamos hablado más que todo, nos habíamos centrado un poco en la parte inicial, que era la selección del polipasto, donde nos había hecho también unos comentarios de retroalimentación al respecto. Bueno, ya para terminar esta parte, digamos que, como diciendo, la parte importante de ello era más que todo porque al momento de hacer nuestros esquemas, para hacer los análisis de resistencia a materiales, de selección de la viga, etcétera, entra a tallar también el peso del polipasto porque también va a influir en las cargas que van a actuar sobre la viga y etcétera. Bueno, esto es básicamente lo que se había realizado y este era el resultado final de, de la selección del polipasto. Lo que aquí importa en gran medida es más que todo el peso y algunos otros parámetros que, bueno, lo vamos a mencionar luego. Bueno, en cuanto a la selección de la viga, nos basamos básicamente para el dimensionamiento y la realización de nuestro trabajo de dos tesis, que eso, bueno, está referido en el trabajo que le enviamos. Entre una de esas tesis era un trabajo de España que utiliza una norma UNE, en la cual ahí se especifica el tipo de caso que se va a tener y se hacen diferentes cálculos en función de cada caso. Por ejemplo, había sin viento, con viento, etcétera, pero nosotros, para hacerlo mucho más sencillo, no consideramos el viento, que es el caso número uno. Y en ello, aparte de los cálculos que se hacen normalmente, se le agrega algunos tipos de factores que en el código que ahí se especifica en la norma 1 ya mencionada, le llamaba factor de mayoración. Y bueno, esto se le aplicaba a cada una de las cargas que iban a estar actuando sobre la grúa, por ejemplo, que iba a ser justamente el peso que se iba a utilizar, también el peso de la columna, el peso de la misma viga en sí, etcétera, ¿no? Y bueno, también esto se le aplica, como ya mencioné, unos factores. Uno de ellos es el factor de mayoración, ya lo mencioné, y el otro es el coeficiente dinámico. ¿De dónde se obtienen estos factores? Todo se tiene de la norma. Por lo menos nosotros, como vemos ya, habíamos pensado que esta grúa iba a hacer, por ejemplo, para tareas de montaje. En este caso sería justamente acá está todo clasificado y utilizamos, por ejemplo, el factor de mayoración de 1.2. Y de la misma forma, también el coeficiente dinámico tiene unos valores específicos que acá se puede tener, por ejemplo, si es para grúa pluma, dependiendo también de la velocidad que iba a tener el carrito, y por eso también era que en un principio hacíamos énfasis de cómo era la selección, porque a través de la selección del polipasto íbamos a tener tanto el peso del mismo como para obtener el otro factor también la velocidad que iba a tener. Bueno, pero esto es básicamente donde se tienen los factores. Ya comenzando con la parte del cálculo en sí, o sea, con estos criterios previos, para poder determinar la viga, utilizar la sección, básicamente lo que íbamos a necesitar era un diagrama, que acá más o menos se observa, que es como tipo una viga que tiene unas ciertas reacciones, también el peso de la viga, aunque en realidad en un principio no consideramos el peso de la viga, porque evidentemente si no sabemos la sección que tiene y no sabemos el tipo de perfil, no podríamos aún saber su peso, pero tampoco iba a variar mucho en un cálculo inicial. Luego obviamente lo rectificamos. Y bueno, ya aplicando cada uno
de estas expresiones y también, bueno, mencionar que el cálculo se hace para el caso más crítico, que el caso más crítico es evidentemente cuando bueno, como tiene un polipasto, esto también puede transportarse, es decir, la carga puede estar en este punto de aplicación que se puso acá, como puede estar también más cerca o puede estar en la mitad, etcétera. Pero el caso más crítico es cuando está a esta máxima distancia porque el momento es máximo. Bueno, básicamente, ¿Cómo? A ver, a ver, aclárame eso. ¿Qué acá, o significa? sea, acá lo malo es que no lo puedo mover, no sé si puedo tener Ya, 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 pero, a ver, ¿por qué tu explicación dice que ahí es el momento máximo? Ok, porque la longitud, esta distancia va creciendo. Si esta fuerza se pudiese aplicar, por ejemplo, acá en el medio o pudiese ser más a la izquierda, el momento va a ir variando porque es proporcional a la distancia. ¿Tú estás haciendo Eh, una pluma? ¿Estás haciendo? claro, como se observa en la imagen, es decir, claro, o sea, tiene la viga como acá está, a ver, en la imagen inicial. O sea, la carga puede ser como, Ya, tiene ya, también su polipasto, se ya, puede ir trasladando. ya. Entonces, Entonces, el momento máximo, ¿dónde ocurre? claro, cuando está, o sea, ocurre cuando la carga se aplica en este punto, pero en sí Ya, va a estar acá, digamos, actuando. ya, correcto, Ah, mm, correcto. Ingeniero, creo que ahí, como indica, hay un valor que le llaman longitud efectiva, o que le llamamos así. ujú, Justamente porque como es un polipasto, el polipasto tiene unas determinadas dimensiones y no puede llegar hasta el extremo de la viga. O sea, Ya, la viga tiene un tamaño tal, pero el valor que consideramos es el punto medio de la columna hasta un ya, valor que es la longitud efectiva, que es 6 metros. ya, Y está la bien, está distancia bien. máxima a la cual va a estar el polipasto, la carga, es el punto donde se va a de ocurrir el momento máximo. No, es que ahí ese es el detalle. Pues miren, que tú coloques la carga en el extremo, ¿no? Produce el momento máximo, pero no ahí. claro, Produce el momento en el acá, empotramiento. correcto, sí, ahí en el Claro, el empotramiento momento lo máximo produce. es el empotramiento, como lo mostramos ahí Claro, es en el diagrama. claro, claro. Claro, En claro, el no puede ser empotramiento, ahí. ya, eso es lo que quería dejar claro. Ya, Claro. Bueno, claro. entonces ya con lo anteriormente mencionado, con el peso del polipasto y la carga que, digamos, se le va a aplicar, podemos obtener el momento máximo que, bueno, como bien había mencionado, se va a producir en el empotramiento. Con estos, utilizando, bueno, lo aprendido de resistencia a materiales y por lo menos utilizamos más que todo de referencia al libro Hibbeler, se puede calcular el módulo de sección. O sea, este sería el módulo de sección necesario para que pueda resistir esta carga. Ahora, con este módulo de sección lo que nosotros hicimos fue ir a una tabla que la conseguimos en internet. También eso está referenciado en el trabajo, pero acá, bueno, lo ponemos un poco más resumido. Y para un cálculo inicial tomamos estas primeras tres secciones. ¿Por qué? Porque son mayores y a priori pueden cumplir. Y para cada una de estas secciones, o sea, este tipo de perfiles, se probó para ver si cumplía o no cumplía, pero a priori, según este primer cálculo inicial, debería cumplir. Ya para, o sea, como forma de resumen, acá presento, lo organizamos luego en un Excel, que también lo puedo compartir ahorita, donde justamente ya se realizó el cálculo y destacamos más que todo que cada tipo de perfil va a tener un peso específico, va a ir cambiando el RY', que el RY' ya le mencioné así, y ahora sí tomando en cuenta el peso de la viga, y acá, bueno, el momento máximo que iba a ocurrir en cada una de ellas, bueno, el esfuerzo y el factor de seguridad. ¿Por qué lo representamos así? Para poder tener una mejor idea, porque en un principio el cálculo nos salió inicialmente así, pero en realidad, dependiendo de las solicitaciones que nosotros hemos determinado de qué factor de seguridad se requiere, es mucho mejor poder interpretarlo de esta manera. Y debido a que nosotros queríamos que el factor de seguridad fuese por lo menos mayor que 3, terminamos decidiendo que la sección o el tipo de perfil a utilizar fuese el HM600, como acá se observa. Y como en el catálogo prácticamente nos dan todas las dimensiones, tanto el peso, etcétera, ya podíamos justamente realizarlo en SolidWorks. Bueno, al menos en SolidWorks hemos realizado todo, pues, porque justamente nos dan todas las características físicas. A partir de allí también, otra cosa a mencionar, como le había mencionado, nos habíamos basado de dos tesis. Este primer cálculo fue simplemente para seleccionar la viga, pero ¿qué pasa? Como tenemos también un trolley
y también en las aletas del mismo están las ruedas, va a haber una carga. Y en una de las tesis que habíamos buscado y habíamos hecho un poco de investigación, resulta que también puede haber una deflexión lateral en estas mismas. Así que utilizamos esa información que se proporciona en la misma norma, que básicamente es seguir y cumplir lo que menciona la norma respecto a lo cuales van a ser los puntos críticos que ya están establecidos, y a partir de allí se puede obtener para poder comparar también si va a soportar o no respecto a esos puntos críticos la viga seleccionada. O sea, ya hicimos el primer cálculo inicial de que sí soporta el momento anteriormente calculado respecto a la sección elegida, pero también habrá que corroborar que de repente no se vaya a producir una deflexión lateral debido al peso en sí, pues por la sección elegida, las aletas, etcétera. Así que bueno, acá se menciona, como ya dije, esta norma CMAA número 74, donde se da toda la información correspondiente, es una norma americana. Acá se explica, bueno, en el catálogo, bueno, en la norma está mucho más especificada, pero acá hemos puesto de forma resumida qué es lo que se utiliza. Y acá también luego hicimos un análisis del esfuerzo cortante que va a haber, o sea, cómo va a ser la distribución, porque para la norma anteriormente mencionada hay que tener ese valor del esfuerzo cortante máximo. Así que también con la utilización del Giveler, también hicimos los cálculos de dónde iba a ser ese esfuerzo cortante máximo y cuánto iba a ser el valor de cada uno de ellos según la viga elegida. Ya bueno, acá en realidad pusimos de la viga HM300 porque era una viga inicialmente que habíamos utilizado, pero después hizo el cálculo una vez en Excel para poder comparar. Acá yo lo voy a bypassar un poco ingeniero porque esto es básicamente seguir lo que menciona la norma, que lo hace con esfuerzos combinados, y acá lo representamos una vez más, los resultados finales, que habíamos hecho, o sea, primero en el MATCAD los cálculos para HM300, pero luego lo pasamos al Excel para poder verificar. Y acá lo que se ve es que eh, una vez más, el factor de seguridad de la derecha, que empiezan con valores rojos y luego con verde, es lo que ya habíamos calculado inicialmente de que del momento que soportaba, que habíamos mencionado que iba a ser mayor que 3, y el de la izquierda, que son factores de seguridad bueno, un poco más grandes, son referentes justamente a este estudio de que no vaya a haber deflexión lateral en la parte de las aletas. Para el caso estudiado, bueno, era HM300, estos valores de que, como lo menciono, era para el HM300, que es el cálculo inicial que habíamos hecho, pero ya después que ya lo pusimos todo en el Excel, con esto pudimos elegir la viga que íbamos a utilizar específicamente. También otra cosa interesante que buscamos cuando estábamos buscando información era que ya, si bien ya habíamos seleccionado la viga, esto solamente para la viga, y ya cumplía de repente para de que no iba a haber eh, o sea, iba a cumplir tanto con la parte lateral como con los módulos de acción elegidos. También nos preguntamos si cumple con la deflexión, es decir, la viga, por tener obviamente un gran peso, también puede deflexionar. Así que revisamos también información correspondiente al Giveler y calculamos la curva elástica de la viga para ver qué tanto iba a deflexionar, teniendo un valor de 8.2 centímetros, pero acá había un problema, que a priori, bueno, si bien nosotros no tenemos los conocimientos necesarios de que si esto es bastante o es poco, a priori parece bastante, lo que hicimos fue buscar un catálogo de Gorbel, también eso se adjuntó en el trabajo, donde ellos hacen diseño justamente de grúas y mencionan aproximadamente cuál debe ser la deflexión típica en este tipo de grúas. En nuestro caso, por ejemplo, aproximadamente se asemejaba a uno de estos modelos en los cuales mencionaba que la deflexión como máximo, acá se menciona, debe ser de L sobre 150, donde lo utilizan en pulgadas, por lo cual en nuestro caso más o menos salía este valor y luego lo representamos acá una vez más. O sea, al final lo comparamos en el Excel para que se pudiese ver mucho mejor. Acá mencionar que, bueno, parece valores negativos porque evidentemente la curva de deflexión va a ser algo así. Acá está un poco exagerado, pero digamos sería como podría deflexionar la viga en función es su curva elástica en función de la longitud. Evidentemente, en el punto donde se aplica la carga es donde va a tener la mayor deflexión, en este caso por el diagrama usado y ejemplo usado. Así que ya en conclusión, digamos, ya para la viga utilizada, como más o menos correspondería un valor aproximadamente de el L, como había mencionado mi compañero Bruno, la longitud efectiva, que sería aproximadamente de 6.5 metros, estaría también cumpliendo con esta condición que conseguimos en el catálogo de Gorbel. Bueno, eso sería para la parte de la viga, solamente todo esto cálculo hicimos para la viga para poder corroborar que cumplía con varias condiciones.
Y bueno, no sé si ahora también le voy a explicar la columna, o no sé si Bruno también lo querías comentar para que continúes. Ustedes son dos, ¿no? Garcilaso y Sarmiento. Sí. Ok. Sí, claro. A ver. Sí, ya. Una vez que se determinó la cálculo de la columna, no, de la viga, se procedió a realizar cálculos de la columna. Para la selección de la columna se hace uso del texto Hibbeler y se determina hay una página en la cual explican, ¿no? Qué esfuerzo permisible se debe tener. Para esto hay dos ecuaciones, como le muestran en la curva, la parte inferior, ¿no? La ecuación 13.23 y la ecuación 13.21. Cada ecuación representa una parte de la curva. Y esto está representado por el KLR crítico, ¿no? Entonces tenemos que determinar cuál es el KLR crítico y en dónde se encuentra, si se encuentra en el área de la ecuación 13.23 o la ecuación 13.21, realizamos el cálculo, ¿no? Su pluma es giratoria. Sí, 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 ingeniero. sí, la columna es giratoria. Ya. Para poder determinar qué tipo de columna, se tuvo que tomar eh, se tomó de ejemplo el catálogo de Hatch Cranes y Components, ¿ya? Como guía para la elección del diámetro de la columna. O sea, como tal, no podíamos simplemente elegir un diámetro X, ¿no? O decir, simplemente ese es el diámetro. Entonces se tomó de referencia a este catálogo. Como pueden ver, ahí pueden ver diferentes tipos de vigas y para este se encuentra el tubo, ¿no? Que se encuentra en 1150, que es el diámetro encontrado acá. Y Ya. para eso, si se fijan en la parte inferior, podemos tener una curva que indica la capacidad de carga y el brazo. Entonces, en esta, la capacidad de carga, como nosotros tenemos, es de 10 toneladas. Y el brazo es como muestra acá, es aproximadamente 6.5. Entonces, identificando más o menos, teníamos entre 10 y 16 metros. Y en nuestro caso, pues tomamos un valor de 10 metros y para un tubo de 1150 de diámetro. O sea, básicamente nos basamos en lo que ya había, ¿no? Como tal. O sea, como 1 metro de diámetro tiene el tubo. Sí, 1 metro de diámetro tiene el tubo. Bueno, con lo anteriormente mencionado, se usa, pues, ¿no? Los valores de 1150, del espesor de 25 milímetros, y se determina, pues, ¿no? El diámetro interior y el diámetro exterior, que es el diámetro exterior es 1150, espesor de 25 y todo esto. Esto, o sea, básicamente lo determinamos. El espesor va a ser 25 y el diámetro va a ser de 1150, que lo habíamos determinado anteriormente. Se realizan los cálculos, se determina, eh, o sea, ¿qué dice ahí? Ya, se dicen los cálculos con lo que está ahí, el momento de inercia, luego se determina con la fórmula anterior, SK por H columna, se encuentra en la primera fórmula, como lo puede ver en la parte superior, no sé, en las diapositivas anteriores, perdón, no sé si lo puedes mostrar. K por L entre R, ¿no? Ujú. Ya, y lo mismo, ¿no? Determinamos los cálculos, como se fija, tenemos este intervalo, ¿no? Entre 125 a 200. Entonces, como está entre ese intervalo de 125 a 200, se usa la expresión, una de las dos expresiones. Tiene que determinar qué expresión vamos a usar. En este caso, si no me equivoco, es la expresión número 2. Entonces, utilizamos la expresión número 2 y determinamos el esfuerzo permisible. Con el esfuerzo permisible, continúa, Rafael. El esfuerzo permisible y con el diámetro determinamos la carga crítica y esto la comparamos, ¿no? Que la carga crítica con la carga que vamos a tener en nuestro polipasto, ¿no? Que esté para 10 toneladas. Y bueno, salve un factor de seguridad muy grande, o sea, que esto aguanta sobrado. Ahora, luego de la misma manera hacemos una simulación en SolidWorks para la carga crítica y bueno, esta fórmula que ve acá es la fórmula que usa SolidWorks como tal para poder determinar la carga crítica. Entonces, haciendo la misma comparativa del factor de seguridad, pues nos sale también algo grande. Entonces, como tal, para este dimensionamiento de la columna es bastante, por lo menos,
nuestro resultado es, nos quedamos con este diámetro y con este espesor de columna. Pero no es muy grande el factor. Sí, sí, ingeniero. Sí, Respecto a es eso, bastante grande. podría mencionar de que, por ejemplo, eso es lo que nos dimos cuenta haciendo los cálculos. En la primera parte es más que todo porque estas expresiones acá mostradas son un poco especiales, más que todo solamente para columnas de acero dadas por ICE, mientras que yo jugando, entre comillas, con el SolidWorks me di cuenta que se aproximaba un poco más, este que es un poco grande, porque esta es la fórmula de, vamos a decirlo así, general que utilizan en los libros a priori cuando se calcula para ver si cumple o no en la parte de la columna. Le llaman, si no me equivoco, la expresión de Euler, pero yo diría que la de ICE es un poco más específica porque, o sea, está basada en estudios respecto, un poco más específicos. Y más o menos, o sea, haciendo las simulaciones sí salía bastante elevado, solo que no salía exacto porque también, bueno, tampoco dominábamos mucho al 100% SolidWorks y por lo menos la carga realmente como iba a ser no le pudimos aplicar exactamente tal cual iba a ser, pero, o sea, más o menos una aproximación, lo cual sí salía un poco elevado y se acercaba un poco a lo asemejado. Ahí cuando haces la simulación, ¿cómo haces, cómo indicas el momento de flexión que se produce en el espesor? En este caso tampoco se ha considerado el Sí, sí, momento, sí, ingeniero. claro, solamente se ha considerado la carga vertical. Claro, Y Claro. bueno, definitivamente eso no, pues no representa el Claro, caso, sí, ¿no? sí, ingeniero. Ahí nos faltó un poco esa parte porque, como le mencionaba, tampoco dominábamos al 100% SolidWorks y estábamos buscando un poco cómo agregarle, por lo menos en SolidWorks, el momento y O sea, no... solamente aparece carga y no Sí, aparece. sí, solamente carga. Pero aún así yo diría, o sea, se aleja un poco, pero más o menos aproximadamente mm, algo estaba. Al menos respecto a la expresión de Euler, respecto a la expresión de Lai sí difiere bastante, pero yo diría más que todo eso porque ya es un poco más específico. Imagino que al software utilizado habría que especificarle el material y el tipo de columna un poco para que resultara un poco más cercano. Pero yo diría que el valor en sí que digamos que sería el del trabajo, sería el proporcionado por los cálculos de ICE, que son las expresiones utilizadas, que bueno, se identifica según sea el tipo de columna, si es larga, columna corta, etcétera. Bueno, miren, la idea es esto, falta lo del el rodamiento que lo hace girar. Sí, bueno, para la parte del rodamiento estuve buscando diversos catálogos y en los mismos se especificaba cómo era el procedimiento de selección y bueno, era bastante similar a lo que habíamos visto un poco en clases, solo que bueno, evidentemente como también esto está basado en estudio, etcétera, ya en el mismo catálogo te especifica el tipo de carga, el tipo de combinación de carga a utilizar. Para ello también se utilizan diversos factores, en nuestro caso hemos utilizado el factor de 1,25 por ser una grúa giratoria de gancho y el FL que bueno, que está referido a lo máximo que podría también soportar de 1,15 y más o menos te aproxima una vida útil, pero en realidad del mismo catálogo se puede todo seleccionar. Acá se ve la combinación de cargas según el tipo de serie, porque hay diferentes tipos de serie, como le menciono, cada uno debe tener un estudio diferente, entonces te dan diferentes Claro, pero aproximaciones de ahí cómo. también afecta el momento, pues. Ahí Sí, también. correcto, sí. Aumenta el momento, afecta el momento en el rodamiento. También se hace el cálculo del mismo, pues. Pero como ya anteriormente teníamos todos los cálculos del momento, etcétera, simplemente justamente calculamos cada uno de los casos, con lo que acá le mencionaba. También había un caso incluyendo el viento, pero como no tomamos en cuenta el viento, solamente tomamos estos casos. En el mismo catálogo especifica, acá, a ver, la siguiente diapositiva me parece que lo he especificado. El mismo catálogo especifica, acá está, qué supuesto, bueno, así se le ha llamado, va a servir para la selección. Por ejemplo, el 1,2 es el que se utiliza para el dimensionamiento estático, o sea, para ver si va a cumplir o no con esa carga, y también el 1,3 que es para la vida útil. Y bueno, también hay uno que se utiliza para ver si va a cumplir o no con los pernos.
Una vez hechos los cálculos con la combinación de carga 1 y 2, lo que hicimos es, en el mismo catálogo dan muchas gráficas. Bueno, acá no se ve, pero luego voy a ampliar un poco más. Así que lo que hicimos fue, bueno, en un Jamboard comenzar a ver todas las posibles gráficas que cumplieran y ver que cumplieran. Bueno, a ver, acá se ve mucho mejor, aunque está un poco borroso. Básicamente que lo que se hace es que una vez ya seleccionado qué tipo de herramienta podría cumplir con los puntos ya calculados de las combinaciones de carga, que acá están los valores, se ponen los puntos, bueno, pero nosotros lo hemos hecho básicamente uniendo rectas. Y para que saber que vaya a cumplir según el herramienta a elegir, porque cada uno está numerado, acá no se ve muy bien, por ejemplo, acá es 30, 31, etcétera, tiene que estar siempre los puntos por debajo. Este es el caso de la curva estática, acá se llama curva límite estática y este para la parte de la vida útil. Acá no se ve muy bien, pero también hay unas líneas punteadas que acá como se ve un poco, pero también está borroso, es para la parte de los tornillos, porque el mismo catálogo no solamente te proporciona los rodamientos, sino que prácticamente te da toda la información de las dimensiones físicas, qué tipo de tornillos se van a utilizar, apriete, etcétera. Así que luego de haber verificado todas las posibilidades, hemos seleccionado justamente uno de los rodamientos que, bueno, también luego lo hemos organizado al final de esta forma. Si bien es cierto que habían varios rodamientos que cumplían bueno, con la estructura que queríamos realizar, al final también hemos tenido en cuenta otros factores como por ejemplo la parte geométrica, porque más o menos como ya habíamos mencionado anteriormente, la columna aproximadamente la hemos seleccionado de 1150 centímetros, ¿no? Entonces tampoco íbamos a seleccionar, si bien un rodamiento que cumpliera, pero de repente que su diámetro fuese mucho mayor. Más o menos nos guiamos un poco también de esta imagen que está en el mismo catálogo de un ejemplo de cómo se hacía el montaje y veíamos que tampoco íbamos a seleccionar un rodamiento que su diámetro fuese muchísimo mayor, o sea, no era la idea, pues. Así que en función de eso elegimos este rodamiento específico que acá se observa. Bueno, ya eso sería de manera de comentario. Para realizar el rodamiento en sí, bueno, fue complicado en sí en un principio porque Inventor sí tiene un apartado, vamos a decirlo así, una parte específica donde en función de estos datos que acá se ve, que ya también hemos visto en clase, el diámetro primitivo, el módulo, el número de dientes, la altura, etcétera, se automáticamente te puede hacer el rodamiento, sí, o sea, la unión de los engranajes del piñón, etcétera. Pero en el caso de SolidWorks, al menos como no conocíamos mucho a priori, no lo conseguíamos. Pero así lo que hicimos fue de estos datos ya seleccionados. Bueno, todo lo hicimos en un Excel al final. A ver, voy a buscar. En los datos ya seleccionados, vimos un video en YouTube también y bueno, corroboramos con la parte Inventor, donde ya con los datos calculados se saca el perfil del diente con unos datos específicos, que son unos parámetros ahí seleccionados. Y nos íbamos al SolidWorks y ya con eso ya podríamos aproximadamente un poco esquematizar cómo podría ser el rodamiento a utilizar que ha sido elegido. Básicamente está en función de algunos parámetros. A ver, acá no se ve bien, creo. Bueno, acá se ve un poco. No se ve bien, pero básicamente con los diámetros ya calculados, con los datos del diámetro exterior, diámetro de fondo y todos estos valores que se pueden obtener porque son características ya de los engranajes en sí, con los datos que te da el catálogo puede ser calculado. Y bueno, y de esa manera fue que seleccionamos el rodamiento. Acá, bueno, sería el resumen porque acá está el catálogo ya del seleccionado, te da prácticamente todos los datos específicos, las dimensiones, etcétera. Y bueno, este es el resultado que hicimos ya después de haberlo graficado. Y bueno, ahora mi compañero Bruno va a hablar ahora de la parte de las uniones, que hay dos partes, ¿no? ¿Me escucha? Disculpe, ya. Continuamos con la selección de las unidades atornilladas. Para la selección de las unidades atornilladas determinamos ya como tal una cantidad de ¿Cuál es tu agujeros. apellido? Entonces, Garcilaso, ingeniero. Ya, ok. Determinamos una cantidad de huecos, por ejemplo, de huecos para las unidades atornilladas. Sigue bajando. Ya, entonces, tenemos los valores del RY', que es 146, los momentos máximos, y con ello, pues, considerando ya que tenemos una determinada cantidad de pernos, un esfuerzo de Y de 940 MPa, y determinamos la fuerza de tracción directa, ¿no? Que es de 7,337 kilonewtons, haciendo ¿Tracción una simple directa tienes? división. ¿Cómo tienes tracción ¿Cómo? directa? Tracción directa, ¿cómo has determinado?
Lo determinamos dividiendo, ¿no? La cantidad de pernos entre... Por eso digo, eh, ¿cómo es la carga con respecto a los pernos? No entiendo. ¿Por qué se forma claro, tracción directa? mm, la carga está para abajo, ¿no? Claro. Y los pernos pues estarían como tal. O sea, como tal, la tracción directa simplemente se enfoca en la carga, eh, no sé cómo explicarlo, no dejamos un diagrama explicando cómo se mueve, cómo se especifica esto. A ver, trata de hacerlo ahí en tu Paint, en algún sitio. Creo que Porque ahí cómo lo produce, está presentando Rafael. eh, como es, cómo esa carga P produce tracción en los pernos, tracción directa, me dices. Ah, Claro, lo que hemos claro, en más o este menos, caso, en realidad como tal realiza compresión como tal en los pernos. Lo que realizaría una tracción en cierta parte sería el momento. Ese sería el ¿Y único. tú qué Eh, cosas has calculado tú? a ver, no sé si podrías, a ver, no me acuerdo esa parte. ¿Podrías bajar, Rafael, por favor? No, en los pernos, en los pernos, métete en los pernos. Ya, baja uno más, una diapositiva más. Ya, sí, como creo que como tal nos hemos equivocado con la parte de tracción. Sería una compresión y no se estaría, incluso se estaría restándose acá. Una parte estaría en compresión y otra parte está en tracción. Entonces la carga vertical haría compresión. Entonces esa suma sería para la parte que está comprimiendo como tal. Em, Creo que acá sí habría un error de cálculo. Sería una resta como tal. Pero como se muestra en la parte superior, la influencia de la tracción directa, por ejemplo, en este caso sería una compresión, es mínima, es muy pequeña. Lo que influye acá mayormente es la tracción indirecta, generada por el momento. Como se fija, es de 110 kilonewtons. Entonces, con ello, una vez que tenemos esta tracción indirecta, determinamos lo que es o sea, el F sub E. Con esto, ¿cómo lo determinamos? Básicamente, tenemos que considerar que este F sub E debe ser menor o igual a 0,6 multiplicado por el SY, que es el esfuerzo, y un A es y con eso tenemos el área, ¿no? Ahora, consideramos un factor de seguridad extra, o sea, no simplemente consideramos el F sub B, que determinado que sería 117, bueno, en este caso sería 110 porque nos hemos equivocado, sino consideramos un factor de seguridad de 3, o sea, es decir, que ¿Cómo has los pernos, calculado esa tracción indirecta? ¿Cómo la has calculado? No me he percatado. dividiendo nada más, No, la dividiendo. indirecta. no, acá será con el A la momento. indirecta le hemos dado, claro, le hemos dado mediante la fórmula de momentos, ¿no? Para cada, si se fija, puedes bajar en la parte inferior, en la diapo inferior, en la diapo inferior donde se ve la imagen. Cada perno tiene una dimensión. Entonces, consideramos una distancia, perdón, respecto al eje de rotación. Entonces, si se fija, hay 440, 84, 107, 713 y 750. En el caso son las 713, 606 y 440 y 231 son las que se duplican, y las 750 es simplemente una nomás. A ver. Mm, ¿Cuál es tu eje de giro allí? El eje de giro es la flecha que está para la parte para arriba, ¿no? Para arriba, la flecha que está para arriba. El eje de giro es flecha que está para arriba, para la parte vertical. A ver, amplía porque no veo. No estoy viendo nada ahí. El F5, Rafa. O darle F5 o ampliarlo. O sea, entonces ahí tenemos las dimensiones. No sé si lo puede ver ahora, por eso. Ya, ¿cuál es tu eje de giro, me decías?
El eje de giro es la recta vertical que se encuentra en el centro del geométrico, bueno, del círculo, ¿no? Que sería la base, la placa base. Ya, respecto a ese eje has tomado toda la distancia. Claro, Sí, exacto. sí, sí, ingeniero. Y Igual estas también, distancias se determinan con el SolidWorks. sí, claro, exacto. O sea, pero también como lo habíamos pensado un poco, al principio también íbamos a utilizar forma cuadrada, solo que al final nos decidimos hacerlo así, pero al momento de ver la cantidad de número de dientes, de pernos, también observamos de que dependía un poco, o sea, también estuvimos jugando un poco, entre comillas, digamos, o sea, yendo probando la cantidad de pernos, etcétera, y vimos que por eso seleccionamos un poco adrede esta cantidad de pernos, porque para esta cantidad de pernos y para un número específico, o sea, no recuerdo si era par o impar ahorita, o sea, va a pasar de que va a ser un poco simétrico. Entonces, en este caso, me parece, si no mal recuerdo, sería un poco independiente de cuál es ese utilizaría, me parece. Por eso también adrede lo habíamos seleccionado así, para un poco simplificar, porque en un principio habíamos pensado también viendo los catálogos, porque uno de los catálogos que habíamos mostrado incluso ya te da aproximadamente qué cantidad de pernos se puede utilizar, pero veamos de que o sea, según sea el tipo número de pernos, no iba a ser simétrico y iba a cambiar un poco la distribución y el eje que se fuese a utilizar. Y de repente ahí ya entraría a tallar elegir el caso más crítico, pero para hacerlo un poco más simple, por eso elegimos esta cantidad de pernos y bueno, el eje que menciona mi compañero, pero me parece que en este caso, para este número de pernos sería un poco, en ambos casos sería similar, me parece.